Estimado estudiante, el día de hoy vamos a desarrollar un problema de vectores en el espacio. Acompáñame a leer el enunciado. El mástil está sometido a las tres fuerzas mostradas. Determine los ángulos directores coordenados alfa 1, beta 1, gamma 1 de F1, de manera que la fuerza resultante que actúa sobre el mástil sea cero. Bien, jóvenes, vamos a proceder con la solución de este problema. En esta ocasión tenemos un mástil que se está viendo afectado por la presencia de tres fuerzas. Fuerza 1, fuerza 2 y también una fuerza 3. Lo que se nos está solicitando en este problema es determinar alfa 1, beta 1 y gamma 1, llamados ángulos directores de F1, con la condición de que la fuerza resultante o fuerza total sobre el mástil sea igual a 0. Perfecto. Para que la fuerza resultante sea 0 significa que todas las fuerzas aplicadas sobre ese mástil tienen que anularse. Si observamos en la figura, la fuerza 2 es una fuerza que está en un eje al igual que la fuerza 3. Son fuerzas de una sola componente. Esta fuerza 2 tiene componente Z negativo. Esta fuerza 3 tiene componente Y negativa. Sin embargo, la fuerza 1 se entiende que es una fuerza en el espacio, puesto que no está en ninguno de los ejes. Por lo tanto, si es una fuerza en el espacio, debería tener tres componentes, el cual podemos aprovechar justamente en calcularlo. Vamos a señalarlo primero por acá. A ver, la fuerza 1 posiblemente tenga una componente, si es que está en el primer octante, es decir, por aquí, su componente debería estar por acá, más o menos por acá. Ya está. Eso sería fuerza 1 coseno de alfa 1. ¿Correcto? Repito, esto es la fuerza 1. Y si yo asumo de que F1 está en el primer octante, es decir, para aquí, debería ser F1 coseno de alfa 1. La otra opción es de que F1 esté para atrás. Entonces sería F1 coseno de alfa 1, pero ya dibujado en la parte negativa. Bueno, vamos a suponer que está en la parte positiva. Perfecto. Aquí podemos aprovechar en encontrar el F1 coseno de beta 1, es decir, la componente sobre el eje Y. Vamos a dibujarlo por acá. Vamos a dibujarlo por acá. Ya está. Esto que sea la componente de F1 en el eje Y. Vamos a colocarlo a esto como F1 coseno de beta 1. ¿Ya? Y ahora vamos a encontrar la componente de F1 en el eje Z, es decir, hacia arriba. Ahí está. Esa sería la componente de F1 sobre el eje Z. ¿Qué nombre le colocamos acá? Esto va a ser F1 coseno, observen F por coseno de gamma 1. Perfecto. Como la fuerza 1 se descompuso en sus tres componentes, F1 coseno de alfa 1, F1 coseno de alfa 1, F1 coseno de beta 1 y acá F1 coseno de gamma 1, entonces podemos decir que esta fuerza en realidad ya deja de existir. Ya no hay que considerarlo en nuestros cálculos. Solamente estaría entonces la fuerza 2, la fuerza 3 y las tres componentes que resultaron de la fuerza 1. Aprovechando de que la fuerza resultante es 0, podemos decir entonces que la suma de todas las fuerzas en el eje X tiene que ser 0, la suma de fuerzas en el eje Y también tiene que ser 0 y la suma de fuerzas en el eje Z también tiene que ser 0. Entonces, vamos a escribir lo siguiente. F1 coseno de alfa 1 tiene una dirección hacia adelante. Muy bien, vamos a colocar acá F1 coseno de alfa 1.
colocar acá coseno de alfa 1. Y le voy a igualar a 0. ¿Por qué razón? Porque si ustedes se dan cuenta, esta fuerza de acá tiene que ser 0. Por una sencilla razón. No hay una fuerza en sentido contrario que anule a esta. Entonces, si no hay una fuerza con la cual pueda restar a esta otra de acá, entonces se entiende que esto necesariamente tiene que ser 0. Recuerden que no puede existir fuerza en este eje X porque se conoce que la resultante es 0. Y si yo tengo una componente en este eje, ya sea en la parte positiva o tal vez en la parte negativa, pues esa componente tiene que anularse e igualarse a 0. La misma condición podemos aplicar en el eje Y. Observen, en el eje Y tenemos una fuerza inicial de 300 Newton para la parte negativa. Sí, pero también existe esta fuerza que es la componente de F1. ¿Qué debe suceder para que la resultante sea 0? Debe suceder de que esto tiene que ser igual a esta fuerza opuesta. Perfecto, entonces podemos decir gráfico que F1 coseno de beta 1 tiene que ser igual a ¿qué? A 300. Correcto, 300 newton. Claro, si esto vale 300 newton para acá, se va a anular con 300 newton en sentido contrario. Y al final no me queda fuerza alguna en el eje Y. El mismo criterio podemos aplicar aquí para las fuerzas en el eje Z. Tenemos que condicionar acá F1 coseno de gamma 1, ¿sí? Esto tiene que ser igual a ¿cuánto? A 200, para que justamente las dos fuerzas se anulen y me dé como resultado 0. Entonces, F1 coseno de gamma 1 tiene que ser igual a 200 newton. Perfecto. Ahora sí, como hemos condicionado de que en el eje X la fuerza es 0, de que en el eje Y la fuerza total es 0 y que en el eje Z la fuerza total también es 0, entonces no les quede ninguna duda que la fuerza resultante sobre el mástil es igual a 0. Muy bien, de acá, miren, podemos deducir lo siguiente, de aquí. F1 definitivamente no puede ser 0 porque se supone que sí existe la fuerza. Existe, por lo tanto, también su módulo. Pero la multiplicación, observen, de todas maneras tiene que ser 0 porque si no la resultante deja de ser nula. Entonces, ¿qué significa? Que si esto no puede ser 0, entonces esto tiene que ser 0. Podemos decir entonces que coseno de alfa 1 necesariamente tiene que ser 0. Entonces, ¿qué ángulo su coseno es 0? Ya lo deben saber ustedes. Alfa 1 tiene que ser necesariamente igual a 90 grados. Coseno de 90 justamente es 0. Perfecto. Entonces, mírenme. Todo este ángulo que ven para acá tiene que valer 90 grados. Eso implica algo. Implica que la posición de F1 se encuentra en un plano, en el plano ZY, ¿sí? Si este es el plano, si este es el eje Z y este es el eje Y, y para acá adelante está el eje X, justamente el ángulo que hay desde el eje X hasta el plano ZY, el ángulo es 90 grados, miren, ¿no? Vamos a colocar acá, el ángulo es 90 grados. 90 grados. Entonces significa, repito, que F1 necesariamente se encuentra en el plano YZ. Y eso ayuda en algo. Si F1 está en el plano YZ, significa que beta 1 y gamma 1 son ángulos complementarios. ¿Cómo así? Significa que gamma 1 más beta 1 forman 90 grados. ¿Eso por qué razón? Repito, porque F1 se encuentra en el plano YZ, ¿sí? Por lo tanto, beta 1 más gamma 1 me tiene que dar 90 grados. Entonces,
Como ya tenemos alfa 1, ahora puedo calcular o beta 1 o gamma 1 para saber cuánto vale justamente el otro ángulo a partir de esa ecuación. Perfecto. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a utilizar estas dos ecuaciones para poder buscar una relación entre beta 1 y gamma 1. Observen, si dividimos estas dos ecuaciones, vamos a colocar acá, a ver acá, ecuación 1 y aquí ecuación 2. Vamos a colocar acá dividiendo 1 entre 2. Entonces, al dividir tenemos lo siguiente. Esto de aquí entre esto se va a ir F1, puesto que tenemos F1 en el numerador y F1 en el denominador. Quedándonos entonces solamente coseno de beta 1 sobre coseno de gamma 1 sobre 300 entre 200 tenemos acá 3 medios, puesto que 2 ceros se va arriba y también 2 ceros se va abajo. Perfecto. A partir de acá podemos buscar una relación. Podemos decir aquí, a ver, coseno de beta 1 es igual a 3 medios coseno de gamma 1. Esta ecuación va a ser muy importante, ¿ya?, para buscar o beta 1 o gamma 1, pero nos hace falta otra ecuación. Hasta aquí solamente tengo una ecuación que relaciona a beta 1 con gamma 1. Nos falta una ecuación que relacione a los mismos dos ángulos. Y esa ecuación podría ser el que relaciona a los tres ángulos, que es la propiedad de los cosenos directores. Ustedes dirán, pero profesor, esa ecuación tiene tres ángulos. Miren, vamos a colocar acá, utilizando la propiedad de los ángulos directores. ¿Cuál es esa propiedad? Tenemos aquí coseno de alfa al cuadrado más coseno de beta al cuadrado más coseno de gamma al cuadrado. Esto es igual a 1. Muy bien, aquí tenemos tres ángulos, pero no hay que olvidar que alfa es igual a 90. Por lo tanto, aquí tenemos coseno de 90, 0. Se va este término y solamente tenemos otra ecuación entre beta y gamma. Idóneo para poder trabajarlo con esta ecuación de aquí y poder descubrir cuánto vale beta 1 o cuánto vale gamma 1. Entonces, a ver, tenemos aquí coseno de 90 al cuadrado más coseno de beta 1 al cuadrado más coseno de gamma 1 al cuadrado. Esto es igual a 1. No hay que olvidar, repito, que coseno de 90 es 0, por lo tanto se elimina. Y ahora trabajaremos solamente entre esta ecuación y esta de acá. Seguimos operando acá, a ver qué tenemos. A ver, vamos a continuar por acá. Tenemos coseno de beta, perfecto, pero coseno de beta 1 lo tenemos acá, miren. Hay que elevar al cuadrado, lo elevamos al cuadrado sin ningún problema. Sería esto al cuadrado, vamos a colocar acá 3 medios coseno de gamma 1, ya, este es el coseno de beta 1, ¿no es cierto? Acá está, elevado al cuadrado, más coseno de gamma 1, también elevado al cuadrado, y esto tiene que ser igual a 1. ¿Qué hice? Reemplacé esta ecuación acá, aquí. A ver, acá tendríamos 9 sobre 4 coseno cuadrado de gamma 1 más coseno cuadrado de gamma 1 igual a 1. A ver, aquí tenemos 4 cuartos, por supuesto. Aquí tenemos 4 cuartos. Sumados tenemos 13 cuartos. Acá, 13 cuartos de coseno cuadrado de gamma 1. Entonces vamos a colocar acá 13 cuartos
de coseno cuadrado de gamma 1 igual a 1. Y aquí podemos obviamente despejar coseno de gamma 1 y tenemos 4 sobre 13. ¿Ya? Despejamos. Pero acá es el cuadrado, el cual pasaría a este lado como raíz. ¿Cuánto vale la raíz cuadrada de 4 sobre 13? Tenemos dos resultados. Puede ser que una respuesta sea 0,555 aproximada, positivo, o puede ser que también el resultado sea menos 0,555. ¿Cómo saber qué resultado elegir? Es fácil. Gamma 1, como es un ángulo que está relacionado con el eje Z, tendría que ser necesariamente un ángulo menor a 90 grados. ¿Cómo así? Mírenme. Vamos a elegir este valor positivo si es que la componente Z también es positiva. Y vamos a elegir esto de acá, valor negativo, si es que la componente Z es negativa. Entonces vamos a observar acá, en nuestro gráfico. Claramente, la componente Z de F1, la componente Z está dirigida hacia arriba. Por lo tanto, tendremos que trabajar con esto de acá. Esto de aquí. Entonces podemos decir que coseno de gamma 1 es igual a 0,555. Si aplicamos el arco coseno, o coseno a la menos 1, tenemos que gamma es igual a 56,3 grados. Muy bien, como ya tenemos gamma, inmediatamente podemos reemplazar acá y calcular cuánto vale beta. Beta, en este caso, sería la diferencia o el complemento. En este caso sería un valor de 33,7. Entonces, vamos a dar la respuesta de los tres ángulos coordenados de F1. Tendríamos entonces, alfa 1 es igual a 90 grados. Beta 1, vamos a colocar, acá nos faltó el subíndice. Beta 1 tiene un valor de 33,7 grados. Y gamma 1 tiene un valor de 56,3 grados. Aquí entonces están los ángulos directores de la fuerza F1, con la condición de que la fuerza resultante es igual a 0. Bien, jóvenes, ha sido un problema bastante interesante y fundamental para futuros estudios dentro del curso. Espero que me hayan comprendido. Gracias.